Deja tu teléfono. Deja tu teléfono. Ok. No te autorizo a que me grabes. Me están No te perfilando por autorizo mi a color que de me piel. grabes. Yo pasé al baño. Quítate la mochila. Quítate la mochila. Nada más, ábrela tú, señorita. Ábrela. Nada más. Pero aquí viene la señorita que me Ábrela. viene siguiendo desde hace Porque un la señora rato. quiere robar. Ya soltó cosas allá Señorita, atrás. ya soltó cosas. A ver, vamos a ver. Abre su otra. Libros de alemán. Adelante, sí. A ver. Sí, no puedo agarrar. Pues, No, a ver, vamos a ponerlos acá para que vean todos lo que traigo y lo que la señorita me está acusando de robar. de lo que te quería robar. Graba eso también. ¿Soltar Graba qué? que te querías robar. ¿Soltar qué? A ver, Saca tus libros de cositas, alemán, por favor. un folder con cosas, una lapicera, a ver, ¿qué más? Una libreta que voy a la escuela, una Kindle, un monedero, levanta aquí. Mis AirPods, esos son míos. Esto, No tiene prendido nombre de factura. a ver, ¿qué más? Un cargador, unas, no, voy a sacar todo. Un cargador, un labial, Adelante, señorita, ¿te puedes retirar? ¿Hay algo más que me haya robado o algo que haya tirado? No, ni una disculpa me vas a pedir. Yo quiero aclarar que si ustedes necesitan que yo los acompañe, que se le pueden hablar hasta el MP. Que se revise el recorrido que yo hice para que vean que yo no fue que yo agarré algo y que luego la vi que llegó y que lo tiré. No, que digo, me espanté. una disculpa, digo, la señora Eso no como pasó. tal se va a llamar ahorita, vamos a ver con la señorita el por qué está haciendo esta situación No, pues es que es perfilamiento por color de piel. Tú dime por qué otra razón me van a agarrar así. O sea, verdaderamente, no hay otra razón. No me la acerqué de más a la mercancía, no me metí algo a los probadores, es eso. No tendría por qué ser así. O sea, es eso. Y al final, vean dónde vive. No viven con puros güeros. No, ni yo. Es eso, ¿eh? Entonces, pues bueno, ojalá. De antemano le pido una disculpa por la situación, el mal sabor de boca que usted tuvo ahorita. Se van a aplicar personalización para que esta situación no vuelva a pasar. Digo, de antemano, pues, ¿qué podría yo decirle para que no se vaya con el sabor de boca? ¿Sabe usted qué encontraron estos guardias de seguridad después de obligar a una joven afromexicana a vaciar su mochila en medio de pues, Liverpool Perisur? Libros, libretas, audífonos. Es un estudiante. Traía un cargador, un monedero, sus pertenencias. Lo único que no encontraron fue aquello de lo que la habían acusado. Mercancía robada. Porque la joven no había robado absolutamente nada. O bueno, para hacerle justos a la gramática, absolutamente algo. Su único delito, señoras y señores, había sido entrar, delito entre comillas, a una tienda departamental con la piel demasiado oscura para los prejuicios de esta pendeja y de quienes, pues, decidieron perseguirla. La joven, identificada como Natalie, relató que acudió este martes 11 de agosto a Liverpool Perisur, en la Ciudad de México, con la intención de comprar un vestido. Imagínese usted. Durante su recorrido notó que esta pedazo de guardia de seguridad la seguía insistentemente. Natalie asegura que cuando finalmente le preguntó si necesitaba algo, la trabajadora no solamente la acusó de haber escondido mercancía, presuntamente, y escuche esto, por eso es que es una verdadera pendeja, presuntamente la llamó pinche negra. Imagínese usted, en pleno siglo XXI, en el 2026, en la Ciudad de México, esta desgraciada le llama a una joven estudiante pinche negra. Natalie sacó entonces su teléfono y comenzó a grabar. Pero aquí viene una de las partes más dolorosas. Natalie tuvo que demostrar su inocencia. Elementos de la policía bancaria le pidieron revisar sus pertenencias y ella, consciente de que estaba siendo perfilada por su color de piel, abrió la mochila y fue colocando cada objeto frente a todos. Sus libros para estudiar alemán, un folder, una lapicera, una libreta, sus audífonos, un cargador, un labial. Ahí estaba su vida cotidiana, exhibida públicamente por una acusación que nunca, señoras y señores, debió existir.
Y mientras vaciaba su mochila, Natalie dijo algo devastador. Vamos a ponernos acá para que todos vean lo que traigo y lo que la señorita me está acusando de robar. Después encaró a la guardia. ¿Hay algo más que me haya robado o que haya tirado? Ni una disculpa me vas a pedir. Pero esta cobarde mujer que tuvo tanta facilidad para acusarla, habría sido incapaz de ofrecerle siquiera una disculpa. Simplemente se fue, dejando que Natalie recogiera no solamente sus pertenencias, sino los pedazos de la dignidad que intentaron arrebatarle. Natalie exigió entonces que revisaran las cámaras. No pidió indulgencia ni trato especial, pidió pruebas. Aseguró que no había descolgado prendas, no había entrado con mercancía a ningún probador y no había realizado absolutamente ninguna conducta que justificara la persecución. Incluso manifestó estar dispuesta a llegar hasta el Ministerio Público con tal de que quedara perfectamente claro que no había robado nada. Finalmente, el jefe de seguridad reconoció que estas cosas no tendrían que haber ocurrido de esta manera y efectivamente, como usted escuchaba hace unos momentos, le ofreció una disculpa. Pero, señoras y señores, una disculpa del jefe de seguridad no basta. Liverpool tiene que explicar públicamente quién autorizó que una clienta fuera seguida, acusada, acosada más bien, y exhibida sin pruebas. Tienen que revisar esas cámaras que Natalie exigió que revisaran. Tienen que informar qué medidas adoptará contra la persona responsable y, sobre todo, qué hará para impedir que otra persona vuelva a ser tratada como delincuente por el color de su piel, porque no es la primera vez que esto ocurre en este tipo de tiendas departamentales, en las que sigan a muchos jóvenes por cómo se ven, por cómo lucen. Hasta esta publicación, hasta los primeros reportes, la empresa no había emitido un posicionamiento público sobre el caso. Esto tiene un nombre: perfilamiento racial. Es la sospecha construida no a partir de una conducta, sino de un rostro, un origen o un tono de piel. Y no es únicamente una grosería ni un malentendido. La legislación mexicana prohíbe la discriminación motivada por el origen étnico y del color de piel, porque pues estas prácticas vulneran la dignidad y niegan la igualdad de trato. Esto está en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. México insiste en presentarse como una nación sin racismo porque pues casi nadie se atreve a llamarle racista, pero el racismo no aparece o desaparece porque neguemos su existencia, ¿eh? Aparece cuando una persona blanca puede caminar tranquilamente entre los aparadores, mientras una persona morena o afromexicana es vigilada. Aparece cuando el dinero de una clienta sí es bienvenido, pero su piel provoca sospechas. Aparece cuando la acusada tiene que comprobar que es inocente, mientras quien la humilló no tiene que demostrar absolutamente nada. Las personas afromexicanas no son extranjeras en su propia patria, señoras y señores, ni una curiosidad histórica, son parte viva y fundamental de México. El propio INEGI documenta su presencia en todo el país y señala que en 2020 la mitad de la población afromexicana se concentraba en Guerrero, en el Estado de México, en Veracruz, en Oaxaca y en la Ciudad de México. Por eso, este caso no debe cerrarse diciendo simplemente que una guardia se equivocó. No fue el detector de mercancía el que señaló a Natalie, fue el prejuicio. No fue una alarma la que sonó, fue el racismo de quienes todavía creen que la piel oscura constituye un motivo suficiente para perseguir, acusar y humillar. Natalie entró a Liverpool buscando un vestido y salió obligada a defender públicamente su honor, pero tuvo el valor de grabar, de no quedarse callada y de exigir que revisaran hasta el último segundo de las cámaras. Ahora le corresponde a Liverpool dar la cara, porque la mochila ya fue abierta, los libros ya fueron exhibidos y la inocencia de Natalie quedó frente a todos. Lo que todavía falta exhibir es hasta dónde llega el racismo dentro de Liverpool Perisur y quién va a responder por semejante infamia. Este caso de Natalie me recordó un incidente que ocurrió con la Secretaría de Educación Pública y con los nuevos libros de texto gratuitos y pues la muy desafortunada y también racista cadena de televisión TV Azteca. Hace unos 3 años, TV Azteca acusó un libro, me parece que fue de primer grado, ahora me lo va a decir el doctor Marza Arriaga, de ser un libro racista, porque en ese libro una niña, imagínese usted, una niña escribió una historia expresando cómo es que ella había sido víctima del racismo en México por hablar una lengua indígena. Saludo con mucho gusto al doctor Marza Arriaga, hoy pues al frente de estos comités para la defensa de la nueva escuela mexicana, ya lo sabe,
pues él estuvo al frente de estos nuestros libros de texto gratuitos. Doctor Marx, bienvenido, ¿cómo estás aquí con Toño Ruiz? Hola, Toño, muchas gracias por el espacio. Saludo a todo tu auditorio y inicias durísimo, Inicias durísimo porque esa fue una de las batallas que dieron los libros de texto. Tal vez ya no lo recuerden, pero desde los años 80 se empezó a diseñar, en especial en la reforma del 93, se empezó a diseñar unos libros. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. De texto cargados de prejuicios en cuanto a su iconografía, es decir, las imágenes que aparecían. Era común ver las diferencias entre el campo y la ciudad. El campo, gente en pobreza, gente morena, gente que vivía en una cuestión medio bucólica, ¿no? Ahí con árboles y frutos y un río, vacas, caballos, pero en casas construidas como chozas, evidentemente desde la pobreza, la manera en cómo se vestían. Y ahí se condicionaba, se generaban los prejuicios de que esa gente pobre era de tez morena y de ojo oscuro. Y mientras el mismo libro de texto colocaba a la ciudad como una urbe en crecimiento, automóviles, gente blanca, gente contenta, gente trabajando, siendo productiva. Y así venían un montón de clichés. Era tan solo darle una vuelta y ver cómo cuando se intentaba colocar al ciudadano de bien, al ciudadano productivo, pues era un niño, una niña blanca. Era un ciudadano de tez blanca. Y cuando se intentaba romantizar al pueblo, romantizar a la pobreza, se ponían caricaturas. Se ponía a un niño con un sombrero de mariachi o con un huipil en caricatura, haciéndolo como pasar como algo folclórico, como algo divertido, la pobreza. Así empezaban los años 90, los 2000, con un montón de prejuicios. El 2019 plantea un cambio y nosotros en el 2022 proponemos unos libros distintos. Y claro, le dolió. Esto que dice Antonio Ruiz, pues era un cuento que había ganado una premiación por parte de la Secretaría, que había sido publicado en época neoliberal, como parte de esas migajas que daba el Estado para hacerse ver como un Estado solidario. Ahí lo tenemos, donde los niños en una de las lenguas, MEPA, el cuento narraba cómo dos niños decían cuál de las variantes de su lengua era mejor. Y llegaba un niño blanco de zona urbana jugando con esos clichés. Además, el cuento reflejaba una realidad y le decía a los dos niños, ¿cómo están, indios? Algo normal que pasa todos los días, pues lo estamos viendo en el video. Y entonces los niños se defendían y le decían que ellos no eran menos por la lengua que utilizaban y lo hacían reflexionar al niño que los había insultado. Y Televisión Azteca se indignó porque decían que eso era violencia a la inversa, que se estaba generando un mensaje de odio contra los blancos que discriminaban, contra la gente de tez blanca que había insultado al niño como indio, que eso era poner al pueblo en contra de aquellos racistas y que eso estaba mal. Ya después no pidieron perdón, pero después la población se enteró que el cuento no había sido diseñado por la Secretaría de Educación Pública, que no era un cuento de un maestro, sino era un cuento de un estudiante, de una niña que había vivido y que contaba su experiencia del racismo a través de ese cuento. Entonces, esto que está colocando Antonio en la mesa es todo un tema, porque estos prejuicios y estereotipos se instalan en la población a través de diferentes instituciones. Sin duda, la principal es a través de los medios de comunicación, a través de Televisa, Televisión Azteca, de los medios radiofónicos, van filtrando a la población qué es lo que está de moda y qué es lo que debemos rechazar.
Y entonces vienen ahí los arquetipos de qué es ser mujer, qué es ser hombre, qué es ser un hombre exitoso, qué es una mujer exitosa, qué es Estados Unidos, qué es el primer mundo, qué somos nosotros como países tercermundistas. Pero después que los medios de comunicación van fijando esos prejuicios, vienen otras instituciones. Una de ellas es la escuela. La escuela viene a reafirmar aquellos estereotipos y por eso era importante tomar a la educación para hacer contrapesos y no dejarle el discurso cultural exclusivamente a los medios de comunicación, porque pasa lo que estamos viendo en el video, se genera una ciudadanía violenta, racista, clasista, que desde el prejuicio actúa y divide a la población. Entonces está entrando en un tema complicado, porque los cambios culturales son cambios que necesitamos hacer, pero también son cambios que deben de ser orgánicos. Es decir, no es solamente que por decreto baje la Secretaría de Educación Pública y diga, ya no se va a actuar desde el racismo con los estudiantes por su color de piel. No, no es solamente eso. Se necesita entender las frustraciones, el dolor, la pobreza que hay en los pueblos para ver por qué el pueblo ha normalizado esa forma de actuar. Y entonces, al ver el origen de aquel acto de violencia, empezar a generar condiciones para cambiarlas, ¿no? Entonces, Antonio, es un tema complicado, es un tema que duele, porque es ver al pueblo contra el pueblo. O sea, aquí no hablamos de... Nos quisieron poner al pueblo contra el pueblo tuvieron toda una campaña, usted a lo mejor no se acuerda, pero tuvieron toda una campaña en TV Azteca, primero diciendo que eran libros comunistas, que nos querían confrontar como mexicanos y que había racismo a la inversa. No hay racismo a la inversa, ya lo hemos explicado muchas veces aquí en Contoño Ruiz. Pero fíjese, este texto obviamente no promueve el racismo, expone una experiencia de una niña, es la experiencia de una niña que se llama Erika Cabrera, una experiencia real de discriminación. Y lo más indignante es que fue escrito por esta niña indígena, hablante de Mefá, para narrar el racismo que ella misma sufrió. Es decir, en lugar de cuestionar a quienes discriminan, quisieron satanizar a una niñita por atreverse a contar lo que vivió. La niña, doctor, pues no inventó el racismo, no lo enseñó y mucho menos dividió al país. Simple y sencillamente exhibió una realidad mexicana que algunos prefieren ocultar, como el caso de Natalie. O sea, el caso de Natalie es uno de tantos. Este caso lo sabemos, lo vimos porque lo grabó. Pero ¿cuántas veces no han llegado a esta redacción denuncias de yo soy un joven de 15 años, estaba haciendo mis compras de Navidad con mis papás y no nos dejaban en paz los guardias de seguridad? Estaban detrás de nosotros y todo, ¿por qué? Porque tenemos este color de piel. Y vamos, o sea, por eso es que quiero platicar contigo, Marx, porque en estos nuevos libros, en esta nueva escuela mexicana, se busca compartir este tipo de experiencias, enfrentar la realidad como es, para que de esa forma nuestros niños puedan crecer en su intelectualidad hacia un verdadero progreso, hacia una verdadera evolución, Marx. Sí, así es, Antonio, y hay que verlo desde las dos líneas, porque yo sé que algunos, en especial los funcionarios públicos o a veces los políticos, desde un tono, no sé, populista, pues llegan a decir, yo me rasgo las vestiduras por los niños, yo me entrego a ellos y entonces yo estoy hablando por el bien, y caen en los clichés, y por eso a veces el cambio cultural no se da, porque no es solamente entender que ahí hay un acto de violencia, sí, sin duda, y ese acto de violencia fue generado por las condiciones históricas en las que estamos viviendo. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos, más allá de que es necesario generar como esto, un libro de texto donde exponga el racismo y que el estudiante tome conciencia, ese es el primer paso, sin duda, y es necesario. Y necesitamos documentos que le vayan diciendo a la población cómo funciona la discriminación. Pero después de ello, en especial los funcionarios públicos y los políticos deben reflexionar por qué surgió este racismo. ¿Cuáles fueron los intereses económicos que lo generaron?
La pregunta sería, ¿por qué Televisión Azteca estaba tan interesada de hacer esa campaña negra? Y cuando entramos a ello, empezamos a ver el dinerito, ¿no? Las fuerzas que se mueven. ¿Por qué estaba interesada Televisión Azteca? Bueno, pues Televisión Azteca estaba interesada porque había firmado convenios con Grupo Prisa. Grupo Prisa es dueño de Santillana. Santillana era una de las principales editoras que le vendía los libros de texto al gobierno federal. Hablamos de contratos de más de 5,000 millones de pesos al año. A ello habría que sumarle que esos libros se tenían que imprimir y que esas hojas de papel para imprimir 400 millones de libros, pues venían de empresas como Kimberly-Clark, que son dueños los X González, la familia González. Y también se necesitan tintas y también se necesitan rotativas. Por eso habían desmantelado la Conalitec. Hoy la Conalitec, de los 400 millones de libros, casi 400 que se imprimen, solo el 3% lo imprime el Estado, porque el gobierno calderonista y el gobierno peñista se dieron a la tarea de desmantelar la Conalitec para entregarle los contratos a imprentas privadas. Dirán ustedes, imprentas como está la de tu calle, la de tu barrio, esa imprenta que hace, no sé, invitaciones para los 15 años, o no, imprentas de familias importantes en el país. Hablamos de aproximadamente 11 imprentas a nivel nacional que están relacionadas con los diarios, porque imprimen ahí los diarios como La Jornada, El Universal, El Reforma, El Excelsior. Entonces toda una red en donde tienes a la imprenta que va a recibir contratos, tienes al que vende el papel y los insumos que va a recibir contratos, al que va a repartir los libros, porque también desmantelaron el área de distribución, las mudanzas que van a llevar esos materiales, y tienes las editoriales que van a hacer los libros y los van a vender en las escuelas. Y todos ellos están interesados. Cuando nosotros en aquel gobierno llegamos a quitarles ese negocio a esos grandes capitales, utilizaron sus mecanismos de comunicación como Televisión Azteca para generar la campaña negra, pero no era porque a Salinas Pliego le interesara la educación. No, eso no era. Lo que querían era que los contratos, los miles de millones, siguieran fluyendo. Y entonces ellos vieron los libros y dijeron, ¿de dónde nos podemos agarrar? ¿No? Pues del comunismo. ¿De dónde más nos podemos agarrar? Pues del tema de la discriminación a la inversa. ¿De dónde más? Del satanismo. Y empezaron a inventar cosas. Y todos los funcionarios que se sumaron a esa campaña no lo hicieron por la cuestión educativa o porque quieran los niños o los jóvenes o quieran a los niños o jóvenes. No, lo hicieron porque los compraron. Los compraron estos poderes. Entonces debe de ir las políticas públicas en esos dos caminos. Por un lado, lo cultural, generar una estrategia distinta para poder hacer contrapeso y cambiar la cultura instalada, la cultura dominante, hegemónica. Eso por un lado. Pero por otro, debes de entender cuáles son los negocios que tienen los empresarios, los grandes capitales, que fue el origen para promover esa cultura o promover las campañas negras. Y exactamente, no son, eso es exactamente lo que son campañas negras, campañas que buscan demeritar y atacar. ¿A ti cómo te han atacado desde esos micrófonos? Pero solamente TV Azteca, ¿no? Ha sido específicamente TV Azteca, pero fueron todos los medios de comunicación corporativos. Y pues permíteme decirlo, ahora que te echaron de la Dirección General de Materiales Educativos, vamos, o sea, te acosaron con policías, con guardias de seguridad como le hicieron a Natalie, ¿no? Vamos, o sea, desde el poder, así se trata, en la opinión de tu servidor, desde los medios, desde cualquier estructura de poder, a quienes no pertenecen a esas élites. Yo no quiero que también se confunda esto entre una división entre ellos y nosotros, pero esa es la realidad. Eso es lo que trato una y otra vez de plantear aquí. Sí hay todavía una estructura de élite en todas las ideologías, en todos los planos de la política, que no aceptan perfiles como el de un Marx Arriaga Navarro,
O sea, lo aceptó a lo mejor un Andrés Manuel López Obrador. A lo mejor un Andrés Manuel López Obrador defendió un perfil como el de Marx Arriaga durante mucho tiempo, pero todavía creo que estamos en pañales para que verdaderamente tengamos a los verdaderos representantes del pueblo en los puestos de poder. ¿Qué opinas de esto, Marx? No, hombre, es doloroso. Porque pasa en todo Latinoamérica, ¿no? Octavio Paz lo definía como el malinchismo, igual que muchos intelectuales del país lo fueron definiendo, de este sentimiento que se instaló en los funcionarios públicos, en las élites de poder, donde la gente de color moreno, pues no pueden ocupar puestos importantes, ellos están para servir. Pero en cambio llega un español de tez blanca, un norteamericano de tez blanca, de ojo claro, y se les abren las puertas. Fue nota hace un par de meses, por ejemplo, que Bukele, en lugar de ir a preguntar a la base magisterial, a los maestros morenos que dan clases en El Salvador, pues qué tipo de modelo educativo se requería, ellos que conocen la realidad, dijo Bukele, no, hay que traer a finlandeses, y fue al gobierno de Finlandia para atraer blancos, para que les enseñaran a los maestros de El Salvador cómo debían dar clase al estilo finlandés. Y hoy también lo vemos en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, vemos a Chiapas firmando convenios con el Banco Mundial o con UNESCO, con UNICEF, y lo hacen desde ese malinchismo, creyendo que porque es la UNESCO y viene una persona blanca, rubia, de 1,80, pues él es más importante que un maestro frente a grupo de 1,60, moreno, de ojo oscuro. Y dice, no, aunque el maestro venga de la Universidad Autónoma de Chiapas, tenga investigaciones, yo prefiero al blanco. Y te lo colocan, ellos se sienten muy orgullosos tomándose la foto con gente del extranjero, porque en la cultura que está instalada eso hace ver que aquellos que vienen de primer mundo nos van a enseñar lo que necesitamos nosotros aprender, y que si tú le das el espacio a un maestro moreno, pues eso es un error. El único que no intento ser grosero, yo sé que muchos nos siguen y que somos obradoristas y que queremos mucho a la 4T, pero el único que abiertamente estaba con el pueblo y no le costaba trabajo comer con él, caminar con él, llorar con él, abrazar al pueblo, entregarse de cuerpo y alma, pues era Andrés Manuel. Andrés Manuel era sorprendente, nuestro anterior presidente, cómo podía tomar a un Arriaga Navarro y decirle, le voy a dar el encargo de organizar al magisterio para hacer los libros de texto que nuestra patria requiere. Y así juntamos a, ¿qué te gusta? 10,000 Arriagas Navarro, es decir, gente que no teníamos abolengo, que no veníamos de universidades privadas de Estados Unidos, que hicimos estos 170 libros que forman la familia de libros de texto gratuitos y que se han convertido en un referente de lucha, de enseñarle a la población que México puede, que el pueblo puede, que lo que decía Andrés Manuel de que solo el pueblo puede salvar al pueblo es verdad, y que no necesitamos que venga Finlandia, ni Estados Unidos, ni la UNESCO, ni la UNICEF, ni nadie, ni el Banco Mundial a decírnoslo.